Imagínate esto, una chica de 19 años deja Stanford. Tiene una idea que va a cambiar la medicina para siempre. Un solo pinchazo en el dedo, una gota de sangre, cientos de análisis, sin agujas, sin dolor, sin laboratorios gigantes ni esperas de días. La llamaban la próxima Steve Jobs. Vestía cuellos de tortuga negros, igual que él. Hablaba con una voz grave y pausada, casi hipnótica. Inversionistas multimillonarios le entregaban cheques de cientos de millones sin pestañear. Su empresa llegó a valer $9.000 millones. $9.000 millones. Y ella, con 30 años, era la mujer multimillonaria más joven hecha a sí misma del planeta. Y todo era mentira. Cada gota, cada promesa, cada palabra que salió de su boca. Como una de las startups más admiradas de Silicon Valley, respaldada por los nombres más poderosos de Estados Unidos, terminó siendo uno de los fraudes más grandes de la historia de la tecnología. Cómo engañó a generales, a secretarios de Estado, a periodistas premiados. Y cómo su fundadora pasó de las portadas de Forbes a una celda en una prisión federal de Texas. En este video vamos a desmontar la historia completa de Theranos, desde el sueño aparentemente noble de una adolescente hasta el momento exacto en que el castillo de naipes se derrumbó. Y créeme, cada capítulo es más increíble que el anterior. Capítulo 1. Los orígenes. Elizabeth Holmes. Año 2003. 19 años. Funda una empresa con el dinero que sus padres habían ahorrado para su matrícula universitaria. Deja Stanford para dedicarse a ella por completo. ¿De dónde venía la obsesión? De un miedo. Holmes le tenía pánico a las agujas desde niña y construyó toda una visión alrededor de eliminar la aguja de la medicina para siempre. Era una historia perfecta, personal, emotiva, vendible. Decía que si bastaba con un pinchazo en el dedo en lugar de una jeringa enorme, más gente se haría análisis y eso llevaría a diagnósticos tempranos que salvarían vidas. El primer paso fue clave. Convenció a su profesor de ingeniería química de Stanford, Channing Robertson, de que su idea era brillante. Robertson no solo le creyó, se unió a su empresa y le abrió las puertas del mundo del capital de riesgo. A través de él, Holmes empezó a desfilar frente a los inversionistas más importantes de Silicon Valley. Y funcionó. Para finales de 2004 ya había levantado $6 millones, sin un producto terminado, sin pruebas reales, solo con una visión, una historia y un carisma magnético. Para 2007, el equipo había desarrollado una versión temprana de una máquina. La bautizaron Edison, como el famoso inventor. Según Holmes, ese aparato podía realizar cientos de pruebas médicas distintas con la sangre recogida en un pinchazo, en unos tubitos minúsculos que llamaron nanotiners. ¿Era ciencia ficción hecha realidad? ¿O eso parecía? Y en 2009 entró una pieza clave en el tablero: Ramesh Sunny Balwani, un empresario que se había hecho millonario en la era .com. Se unió como presidente y director de operaciones. También era, en secreto, la pareja sentimental de Holmes. Juntos dirigirían la empresa con un secretismo absoluto. Nadie de afuera podía ver realmente cómo funcionaba la tecnología. Y ese misterio, en lugar de generar sospechas, generaba fascinación. La gente quería creer. Capítulo 2. El éxito. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente surrealista. Holmes hizo algo que ningún otro fundador de startup había logrado. Reunió uno de los consejos directivos más poderosos en la historia corporativa de Estados Unidos. No hablamos de expertos en medicina o en laboratorios. Hablamos de exsecretarios de Estado, de generales condecorados, de exsenadores, de figuras del más alto nivel del poder estadounidense. ¿El problema? Ninguno de ellos entendía de diagnóstico médico ni de tecnología de laboratorio, pero su sola presencia le daba a Theranos una credibilidad inquebrantable. ¿Quién iba a dudar de una empresa respaldada por semejantes nombres? En 2013 llegó el gran salto. Theranos se asoció con Walgreens, una de las cadenas de farmacias más grandes de Estados Unidos. A finales de ese año, abrió 45 centros de bienestar, la mayoría dentro de tiendas Walgreens en Arizona, California y Pensilvania. Por fin, el público común podía caminar a su farmacia,
dar una gota de sangre y supuestamente acceder a la tecnología revolucionaria. Las cifras explotaron. Para 2014, Theranos estaba valorada en $9.000 millones. Holmes poseía más de la mitad de la empresa, lo que la convertía, según Forbes, en la mujer multimillonaria más joven hecha a sí misma del mundo, con una fortuna estimada en $4.500 millones. Apareció en las portadas de Fortune, Forbes e Inc. La revista Time la incluyó en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo. El entonces vicepresidente Joe Biden visitó su laboratorio y lo elogió como una inspiración. Había recaudado más de $700 millones de inversionistas legendarios. El fundador de Oracle, Larry Ellison. El magnate de los medios Rupert Murdoch, que invirtió $125 millones él solo. La familia Walton, dueña de Walmart. Elizabeth Holmes era intocable. Era el futuro de la medicina. Era el orgullo de Silicon Valley. Una estrella absoluta. Y nadie, absolutamente nadie con poder, se atrevía a preguntar lo más básico. ¿De verdad funciona esa máquina? Capítulo 3. La caída. Porque la respuesta a esa pregunta era un no rotundo. La máquina Edison simplemente no podía hacer lo que Holmes prometía. No se acercaba ni de lejos. Y aquí está el engaño en su forma más cruda. Cuando un paciente daba su gota de sangre en Walgreens, ¿qué pasaba realmente? Una investigación posterior reveló que las pruebas de Theranos caían en 3 categorías secretas. Solo alrededor de 15 tipos de pruebas se hacían realmente en la máquina Edison. Unas 60 se hacían con un método híbrido. Tomaban la pequeña muestra del dedo y la diluían con líquido para que alcanzara el volumen que necesitaban las máquinas convencionales. Y unas 130 pruebas, la mayoría, se hacían directamente con sangre extraída de la vena, con jeringa, en máquinas compradas a empresas rivales como Siemens. ¿Entiendes la ironía? La empresa fundada para eliminar la aguja seguía usando la aguja. Y la máquina mágica casi no se usaba. Pero lo peor no era el engaño, era el peligro. Esa práctica de diluir la sangre volvía los resultados poco confiables. Un reporte gubernamental posterior encontró que la máquina Edison producía resultados salvajemente inexactos. En un ejemplo demoledor, una prueba para medir una hormona ligada a la testosterona falló el 87% de las veces. Las autoridades llegaron a decir que algunas pruebas de Edison eran tan precisas como lanzar una moneda al aire. Y detrás de cada número fallido había una persona real. En un caso revelado más tarde en el juicio, una prueba de Theranos le indicó a una mujer que había sufrido un aborto espontáneo, cuando en realidad no era cierto. Pacientes reales recibían diagnósticos falsos sobre su salud. Dentro de la empresa, no todos callaban. Empleados advirtieron sobre la precisión de las pruebas. Uno incluso presentó una queja a los reguladores. Pero la cultura interna era de miedo, secretismo y silencio. A quien dudaba, lo apartaban. Entonces llegó el principio del fin. En octubre de 2015, un periodista del Wall Street Journal llamado John Carey Rowe publicó una investigación demoledora. Tras entrevistar a exempleados, reveló que solo una fracción minúscula de las pruebas se hacía con la propia tecnología de Theranos y que la mayoría se procesaba en equipos de la competencia. Que todo era, esencialmente, una fachada. Theranos reaccionó como un animal acorralado. Holmes apareció en un escenario apenas días después y negó las acusaciones, afirmando tener más de 1000 páginas de documentos que las refutaban. La empresa amenazó con demandas y contrató abogados poderosos para intentar destruir a los denunciantes y silenciar a la prensa. Pero la verdad ya estaba afuera, y no se podía volver a meter en la caja. Al día siguiente de la defensa de Holmes, se supo que Theranos se había visto obligada a suspender el uso de su nanotainer para todas las pruebas menos una. La FDA reveló que consideraba ese dispositivo como un aparato médico no aprobado. El derrumbe fue veloz. Forbes revisó sus números y la fortuna de Holmes pasó de $4.500 millones a cero. A cero absoluto. La valoración de la empresa se desplomó de 9.000 millones a apenas 800 millones. Walgreens terminó la asociación y cerró sus centros. Las autoridades le revocaron la licencia para operar su laboratorio en California y le prohibieron a Holmes dirigir uno durante 2 años.
El imperio se evaporó en cuestión de meses. Capítulo 4. La actualidad. En marzo de 2018, la SEC, el regulador financiero de Estados Unidos, acusó formalmente a Theranos y a Elizabeth Holmes de fraude masivo. Según la acusación, habían recaudado $700 millones mintiendo sobre la tecnología, el negocio y el desempeño financiero de la empresa. Pero lo peor estaba por venir. Holmes enfrentó cargos criminales, y en un detalle escalofriante, la base de datos que contenía los resultados de las pruebas de los pacientes fue destruida en 2018, justo después de ser requerida por las autoridades. En enero de 2022, tras un juicio que duró meses y acaparó la atención del mundo entero, Elizabeth Holmes fue declarada culpable de 4 cargos de fraude y conspiración para cometer fraude. Su expareja y excompañero al mando, Sunny Balwani, fue juzgado por separado y declarado culpable en aún más cargos. Holmes fue sentenciada a más de 11 años de prisión. En 2023 comenzó a cumplir su condena en un campo penitenciario federal de mínima seguridad en Texas. Balwani recibió una sentencia de casi 13 años. Theranos demostró algo profundamente perturbador sobre la cultura de Silicon Valley, que con suficiente carisma, suficiente dinero, suficientes nombres poderosos en tu consejo y una historia lo suficientemente seductora, puedes convencer al mundo entero de casi cualquier cosa. Inversionistas brillantes, periodistas experimentados, líderes mundiales. Todos cayeron. Pero hay algo que ni el carisma ni el dinero pueden falsificar para siempre. La realidad. La sangre no miente. Los pacientes no mienten. Y la ciencia, tarde o temprano, siempre cobra la cuenta. El fake it till you make it, finge hasta lograrlo, esa filosofía tan celebrada en el mundo de las startups, tiene un límite. Y cuando se trata de la salud de la gente, ese límite se cruza con consecuencias reales. Holmes lo cruzó de la forma más espectacular y destructiva posible. La pregunta que queda flotando, y que debería inquietarnos a todos, es esta. ¿Cuántos otros visionarios están vendiendo humo en este preciso momento, rodeados de inversionistas que quieren creer y simplemente todavía no los hemos descubierto?